En esta parte del tema 1 se van a analizar la distribución de las velocidades moleculares y la ecuación de estado de Van der Waals. Por conveniencia, en el tratamiento de todas las moléculas de un gas, se considerará que se mueven con una velocidad cuadrática media constante μ. En realidad, esto no es cierto, porque como consecuencia de las colisiones hay una redistribución de la energía y la velocidad. Maxwell y Boltzmann demostraron, basándose en consideraciones de probabilidad, que la distribución de las velocidades moleculares dependen de la temperatura y el peso molecular del gas, y está dada por la siguiente expresión. Diferencial de n sub c sobre n' es igual a 4pi por m sobre 2pi rt a la 3 medio por e a la menos m por c al cuadrado sobre 2 rt por c al cuadrado por diferencial de c, donde diferencial de n es el número de moléculas del conjunto total n' que poseen velocidades entre c y c más diferencial de c. Quiero aclarar que diferencial implica una cantidad muy pequeña, es decir, una cantidad infinitesimal, mientras que m y t son respectivamente el peso molecular y la temperatura. La fracción diferencial de Nc dividido en n' es la fracción de aquellas moléculas cuyas velocidades se encuentran o presentan una velocidad entre c y c más diferencial de c. La ecuación 14 se conoce como la ley de distribución de Maxwell y Boltzmann para las velocidades moleculares. Si la expresión 14 se divide en diferencial de c, se llega a la siguiente expresión. P es igual a 1 sobre n' por diferencial de nc sobre diferencial de c, donde P es la probabilidad de encontrar las moléculas con la velocidad c. Observamos las gráficas de P en función de C, es decir, probabilidad en función de la velocidad de las moléculas para diversas temperaturas que van aumentando desde T1 a T2 y a T3, es decir, que T3 es mayor que T2 y mayor que T1. Puede verse que la probabilidad de encontrar una molécula en reposo en un instante dado es muy pequeña. Para velocidades mayores a 0, la probabilidad aumenta con la velocidad c, alcanza un máximo y luego decrece nuevamente con mayor o menor rapidez. Es evidente que tanto las velocidades altas como bajas son muy poco probables, y la mayoría de las moléculas de un gas tienen velocidades agrupadas junto a la velocidad más probable que corresponde al pico máximo de las curvas. Esta velocidad no es constante, sino que va a aumentar hacia valores cada vez más elevados de velocidad con el aumento de temperatura. Es decir, para temperaturas elevadas es más probable que su velocidad sea también más elevada, pasando de alfa 1, alfa 2 a alfa 3. El análisis matemático enseña que la velocidad más probable no es igual a la velocidad cuadrática media μ o a la velocidad promedio de todas las moléculas b. Si se designa por C1, C2
Cn, las velocidades individuales de las n' moléculas de gas, la velocidad promedio V está dada por la sumatoria de todas las velocidades C1 más C2 más Cn dividido en n', que es el número total de las moléculas. Y la velocidad cuadrática media es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las velocidades de las n' partículas dividido en el número total de partículas n'. Los argumentos de la teoría cinética demuestran que varias de estas velocidades se encuentran relacionadas por las siguientes ecuaciones. La velocidad promedio es igual a 0,921 por la velocidad cuadrática media. Y alfa, la velocidad más probable, es igual a la raíz cuadrada de 2/3 por la velocidad cuadrática media. Recordando la definición anterior de velocidad cuadrática media, que era igual a raíz cuadrada de 3 por r por t dividido en m, podemos escribir nuevamente el valor de velocidad promedio como igual a 0,921 por la raíz cuadrada de 3 por r por t sobre m, y el valor de la velocidad más probable alfa va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por r por t sobre m. Entre ellas existe una relación entre alfa, v y mu, es decir, entre la velocidad más probable, la velocidad promedio y la velocidad cuadrática media. No poseen el mismo valor. La relación de ellas es 1 a 1,128 y a 1,224, para alfa, para v y para mu respectivamente. Es decir, que la velocidad cuadrática media es mayor que la velocidad promedio y esta es mayor que la velocidad más probable. Cabe preguntarse con qué seguridad la expresión P por V igual a N por R por T reproduce las relaciones reales entre las variables de presión, volumen y temperatura de los gases. Vamos a considerar el hecho de que la temperatura permanece constante en la ley combinada de los gases. Por lo tanto, el producto P por V igual a nRT se reduce a una constante. De aquí se deduce que mientras la temperatura no varíe, el producto de presión por volumen para una cantidad de gas dada tiene que permanecer igual a todas las presiones, y la gráfica de P por V en función de P, bajo esta condición, será una línea recta paralela al eje de las abscisas o eje de las X. En esta figura se muestra una gráfica para distintos gases a 0 grados centígrados. Y se puede observar que el producto P por V no es constante para la mayor parte del intervalo de presiones que se muestra. Las curvas son en general de dos tipos. En uno se incluye la curva del hidrógeno y la curva del helio. Y comienza con el valor P por V exigido por la ecuación P por V igual a nRT, en esta zona de presiones muy bajas. Y se incrementa continuamente con la presión. Siempre el producto de P por V es mayor al que señala la teoría. En el segundo tipo de gráficas, que corresponden a las gráficas del monóxido de carbono y del metano, comienza como en el caso anterior, en el mismo punto donde el producto P por V es igual a nRT.
pero primero decrece con la presión. Llega a un valor mínimo característico de cada gas y temperatura, y luego asciende hasta valores apreciablemente mayores que los valores teóricos. Ambos tipos de curva son parte de un modelo único de comportamiento que exhiben los gases. Conviene emplear una cantidad Z llamada factor de compresibilidad y que está definida por la ecuación P por B sobre N RT. Para un gas ideal, Z es igual a 1 para todas las temperaturas y presiones. En el caso de gases reales, el factor de compresibilidad suele variar con la presión y la temperatura. En esta figura se observa una gráfica de Z en función de P para el gas nitrógeno a diferentes temperaturas. Se observa que todas las isotermas comienzan en el valor de Z igual a 1 y presión igual a 0. Pero para la isoterma a 51 grados centígrados existe un pequeño intervalo de presión aproximadamente entre 0 y 100 grados centígrados donde el valor de Z es igual a la unidad. Más allá de 100 atmósferas de presión, Z incrementa rápidamente con respecto a la unidad. Esta temperatura para la cual un gas real se comporta en forma ideal, es decir, en la zona entre 0 y 100 grados centígrados para la isoterma de 51 grados centígrados, se denomina temperatura o punto de Boyle, que es también una línea divisoria de los tipos de isotermas para el gas. Por encima de la temperatura de Boyle, el gas muestra únicamente una desviación positiva de la idealidad, es decir, que todos los valores de Z son mayores a 1. Debajo de la temperatura de Boyle, disminuye primero con las presiones crecientes, alcanza un mínimo y asciende rápidamente a valores apreciablemente mayores a la unidad. Debe observarse que cuanto menor es la temperatura, menor será el mínimo. Debido a la desviación de los gases ideales de la ley ideal, se han hecho muchos intentos para establecer ecuaciones de estado que reproduzcan las relaciones de presión, volumen y temperatura de una manera más satisfactoria al comportamiento de los gases. De ellas es la ecuación de Van der Waals una de las primeras y más conocidas. Esta ecuación difiere de la ley de gases ideales P por B igual a nRT, en que da cuenta tanto del volumen ocupado por las propias moléculas como de las fuerzas atractivas que existen entre las mismas. ¿Cómo afecta el volumen finito de las moléculas del gas a la presión? En estas gráficas se observa en la parte A un gas encerrado en un cilindro con un émbolo a baja presión. El volumen de las moléculas del gas es pequeño comparado con las del volumen del recipiente. En la parte B se baja el pistón aumentando la presión y el volumen de las moléculas del gas es una fracción ya apreciable del espacio total disponible. Para efectuar la corrección debido al volumen finito de las moléculas de un gas, se define el covolumen para un par de moléculas de acuerdo con el estudio de Van der Waals. En este modelo, una partícula se acerca a otra hasta una distancia sigma, que es el diámetro de cada partícula o de cada molécula.
Esto determina todo un volumen más grande, que es una zona prohibida o vedada para la existencia del centro de cualquier otra molécula. Ese covolumen es igual a 4/3 de pi por sigma al cubo, respondiendo a la fórmula de volumen de cualquier esfera, que es 4/3 de pi por radio al cubo. El volumen de cada molécula es 4/3 de pi por sigma sobre 2 al cubo, o también se lo puede expresar como 1/8 de 4/3 de pi por sigma al cubo. Si se hacen los cálculos, se puede observar que el covolumen por molécula, por cada molécula, es 4 veces mayor que el volumen de una molécula. Si llamamos B al covolumen para un mol de gas o volumen efectivo que ocupa un mol de gas, donde B es el volumen total para un mol de gas, entonces el volumen efectivo que ocupan todas las moléculas va a ser igual a N por B. El espacio libre que tienen para moverse las moléculas en el recipiente va a ser entonces la diferencia entre el volumen total menos N por B. B, para un par de moléculas, es decir, el covolumen calculado para un par de moléculas, habíamos visto que era 4/3 de pi por sigma al cubo. Para calcular el covolumen por molécula, debo dividir esta expresión en la mitad, es decir, en un medio. Me va a quedar que un medio de 4/3 de pi por sigma al cubo es lo mismo si yo multiplico y divido esta ecuación por 4 y la reordeno. La puedo escribir como el producto de 4 por 4/3 de pi por sigma sobre 2 al cubo. Todo lo que está entre corchetes no es otra cosa que el volumen real de una molécula. Por lo tanto, puedo poner yo que el covolumen B es 4 veces el volumen real de una molécula. Para un mol de gas, el covolumen va a ser igual a 4 multiplicado por el número de Avogadro, todo por 4/3 de pi por sigma sobre 2 al cubo. N es el número de moles de gas en un volumen B. El número de moléculas en el recipiente será proporcional a la concentración, es decir, al número de moles por unidad de volumen. La acción atractiva de todo el gas será proporcional a la concentración al cuadrado. La presión observada será proporcional a la concentración al cuadrado. Esa proporcionalidad está dada por la constante A, donde A es una constante peculiar de cada gas y es independiente de la presión y la temperatura, y constituye una medida de las fuerzas intermoleculares. Como la presión observada P será menor que la presión ideal, por lo tanto, este factor debe sumarse a la presión observada. Y la ecuación de Van der Waals me queda como presión más A por N al cuadrado sobre B al cuadrado, que sería el factor de corrección de las fuerzas intermoleculares, por B menos N por B, que sería el factor correspondiente al covolumen, igual a N por R por T. Esta es la célebre ecuación de estado de Van der Waals obtenida por él en el año 1873.